Story told, never rushed, never on repeat. Rhythm wrapped in something sweet. Velvet tempting. He's so smart. Velvet tempting. Shades everything is alright. Crystal flutes in mirrored halls, laughter flows through marble walls, velvet smoke and whispers glide. We dance where secrets like to hide. Champagne girl, golden haze, eyes that shimmer, hearts that sway. Every glance, a sweet collage. Midnight dreams and bold decor. Gloves of pearl, bleeding toes, flashing lights and silver glows. The night wraps silk around our name, then we forget where we came. Skin under sharp white light, silk moves like it's cut by knife. No applause, just frame by frame. Style appears before the name. Ivory flash, no rewind. Eyes locked in ultraviolet. Ivory flash, no delay. Step once, light cold chrome in every turn, soft control you never learn.
Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Hola, ¿qué me hace? Bueno, estaba linda la música, pero lamentablemente ya hay que comenzar la clase. Pasaron 5 minutos, así que creería que los que estamos ya somos los que nos quedamos en el encuentro. Y espero que hayan podido ingresar al link de la noticia que les dejé para que puedan empezar a leer y a interiorizarse un poquito en lo que vamos a trabajar hoy. ¿Pudieron acceder al link? Sí, doctora. Es cortito el artículo, es muy cortito. Bueno, yo voy a apagar mi cámara para que no tener problemas con la reproducción del power. Y después, cuando termine de pasar el power, ahí sí, vamos a charlar un poquito y los que puedan encender la cámara, les voy a agradecer, ¿sí? Les recuerdo que hay un aviso nuevo, les doy la información para los que no ingresaron al aula, hay un aviso en el aula, así que les recomendaría a todos que se den una vuelta por ahí y que tengan a mano, si quieren, el artículo. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Ahí pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctora. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan que el encuentro anterior que tuvieron también conmigo, habíamos dado toda la parte o lo relacionado con el ejercicio legal de la odontología? En el día de hoy vamos a ver otro aspecto de la práctica profesional o del ejercicio de la profesión desde el punto de vista de aquellas situaciones donde se evade o no se cumple o se hace lo contrario a lo que disponen las leyes, las reglamentaciones, las diferentes normativas que van a regular la práctica profesional, ¿sí? Que es básicamente el ejercicio ilegal de la odontología. Ahora me gustaría, así como estamos compartiendo pantalla y estamos todos con las cámaras apagadas, pero ustedes me escuchan y yo los escucho a ustedes, que me digan a ver qué cuestiones o qué temas les sonaron conocidos, les parecieron que entendieron del artículo que yo les dejé para que lean. ¿Qué cuestiones les parecieron familiares? ¿Pudieron leer el artículo o no? Sí, no, pero nada me resulta familiar. Nada de lo que leyeron. Bueno, a ver, todos los que puedan encender la cámara ahora la encienden, por favor. Vamos a charlar un ratito. Mientras yo dejo de compartir pantalla y enciendo mi cámara también. Hola, Doc. Buenas tardes. En parte del Ministerio de Salud y la DGFS, que dispuso la cláusula de los inmuebles por medicamentos vencidos Ujú, y en deficiente estado, ujú. también habla sobre que no tenían o sea, una que no tenían la habilitación y tampoco tenían la matrícula profesional y eran bolivianos. Muy bien. Más No, allá de, no importa la nacionalidad, era una nacionalidad claro, sino que extranjera. no están habilitados. Claro, si ustedes recuerdan lo que vimos la clase pasada, supongan que se traten de personas extranjeras que tengan un título, hayan cumplimentado la carrera en otro país y porten un título, no pueden ejercer acá, como lo habíamos visto, sin hacer la correspondiente reválida de ese título o un trámite administrativo un poquito más simple, podríamos decir, en el caso que exista convenio de Argentina con ese país. O podrían ser personas extranjeras y que no tengan un título y que se hacían pasar por odontólogos. La verdad que el artículo mucho no amplía esa información, pero sí, están muy bien los aspectos que me mencionaste.
Bueno, básicamente hay muchos conceptos que los vimos la clase pasada, por eso a mí me interesaba que ustedes lean el artículo y vayan tomando nota o anotando precisamente aquellas palabras que les resultaban conocidas, términos, conceptos, que los vimos la clase pasada. Ahora les voy a volver a compartir pantalla porque yo les hice acá un resumencito del artículo. Y vamos a aprovechar para ir repasando durante todo este encuentro lo que vimos la clase pasada y lo que también se vieron en clases anteriores, sí que tuvieron hasta ahora solo con el profesor titular y conmigo, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver por qué, porque hoy es la última clase, en teoría, que van a tener sobre los temas que van a entrar en el primer parcial, porque siguen teniendo clases todos los lunes, pero por una cuestión cronológica, digamos, y por la fecha de los parciales, ustedes el lunes van a dar un tema, pero que si bien no va a entrar todavía en el primer parcial, entonces por ahí no quiero que se les haga un lío, entonces vamos a tratar de ir también relacionando para que ustedes, en teoría, la idea es que les favorezca el estudio y la lectura. Ahí yo transcribí partes del artículo que leyeron y lo que marqué en rojo son cuestiones que me mencionaron recién, creo que Natalia fue la que me mencionó, no sé, que alguna de las chicas que habló, que fueron clausurados, ¿sí? Unos locales que supuestamente funcionaban como consultorios, habíamos visto que el tema de la posibilidad de la clausura estaba establecida en la ley 17.132, que es la que regula el ejercicio de la medicina, ontología, actividades de colaboración, que la estudiamos bastante en el encuentro pasado, y que en esa ley se establecía que el Ministerio de Salud, puede ser de la Nación o puede ser a nivel provincial, y la Dirección General de Fiscalización Sanitaria o de Control, como nombra acá el artículo, como pueden ver acá en el punto 3, no sé si ven el cursor, son organismos que junto acá a la policía, a la parte que regula la parte del trabajo, el derecho laboral, que no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero bueno, es una entidad también mencionada en este artículo, son organismos de control, de fiscalización, ¿sí? Y por supuesto que pueden ejercer un cierto poder administrativo y en este caso proceder a la clausura, ¿sí? Al cierre de estos locales. Habla de que se detectó ejercicio ilegal. Cuando ustedes vean noticias, generalmente lo van a encontrar como ejercicio ilegal de la medicina. Siempre tanto la redacción periodística, ya sea en forma escrita o en noticieros o lo que sea, siempre lo engloban como que es un ejercicio ilegal y lo nombran solo la medicina, pero básicamente es ejercicio ilegal de la medicina o de la odontología o de las actividades de colaboración, porque es todo lo que regula la ley, ¿sí? Si recuerdan el nombre de la ley, es todo lo que esta regula. Después otras cosas que pueden mencionarse acá, como otras infracciones que se hallaron, como la falta de habilitación, que era otro requisito, recuerdan, para ejercer legalmente la práctica de la profesión, en este caso odontológica. Se hallaron condiciones sanitarias deficientes, ¿sí? También habla de que encontraron y secuestraron medicamentos vencidos. Este también es otro tipo de cuestión que los profesionales de la salud pueden verse acusados o imputados por este tipo de delito, que más que nada tiene que ver con la parte sanitaria, con la violación de ciertas normas sanitarias, que puede ser el expendio, la prescripción, la entrega de medicamentos que estén vencidos, como dice en este caso, que también pueden ser que hayan sido adulterados. A veces se esconde la fecha de vencimiento, se remarcan los medicamentos y otras cosas que hacen estas personas, y es también un tipo de delito, ¿sí? Y después, ¿qué más? A ver, marqué en este artículo. Bueno, otra vez repite que el Ministerio de Salud, la Dirección de Fiscalización, Dirección General de Fiscalización Sanitaria, dispusieron la clausura de estos lugares y precisamente se los acusa de ejercicio ilegal, otra vez dice la medicina, pero bueno, acuérdense que estaban ejerciendo la práctica de la odontología. Así que para nosotros es ejercicio ilegal de la odontología.
Por todas las irregularidades, también, por supuesto, que había falta de habilitación del lugar, requisito esencial para poder ejercer. Y a lo último decía, se constató la existencia de aparatos de rayos X en condiciones no reglamentarias, ausencia de depósito para residuos peligrosos, falta de medidas básicas de higiene. O sea, era un desastre ese lugar en síntesis, y estos organismos actuaron como se debe actuar. No sabemos si, no recuerdo si el artículo decía que era por alguna denuncia o estaban de oficio en, digamos, en cumplimiento de sus funciones como una inspección de rutina. Hicieron este hallazgo y bueno, procedieron a la clausura, y bueno, esto después ya sigue una instancia judicial donde se presentarán pruebas, estas personas ejercerán su defensa y se determinará ciertamente si todas estas acusaciones son reales y bueno, si corresponde alguna consecuencia en virtud de este comportamiento irregular que tenían estas personas. Bueno, ahora les voy a presentar hasta acá estos titulares, ¿sí? Me gustaría que los lean así rápidamente y que me digan qué ven ustedes en común, qué encuentran en común en estas situaciones que se reflejan en esto. Estos son titulares de distintos medios de noticias, digamos. ¿Qué encuentran en común? ¿Qué situaciones? Que son delitos, puede ser. Exactamente, ¿sí? Son cuestiones que donde evidentemente se efectuaron o se cometieron acciones que están en contra o que están realizando actividades prohibidas, ¿sí? Por la ley. Básicamente todos sabemos que el robo es una conducta que no está permitida. Después habla, el segundo titular habla de discriminación, también es un delito contra la tolerancia, diferencias a las diferentes etnias y demás. Abuso sexual infantil, otra conducta prohibida por las leyes. Después habla de asociación ilícita, extorsión, delitos varios que están configurados en nuestras leyes. Después hablan de una banda que realizaba falsificación de documentos y tarjetas para hacer compras y ventas en línea. Y la última dice que la policía rescató a personas que eran víctimas de trabajo esclavo, ¿sí? Todas situaciones donde se ve un evidente olvido o falta de cumplimiento, ¿sí? O comisión de acciones o de conductas contrarias o que están prohibidas básicamente por la ley, ¿sí? Entonces configuramos un montón de delitos que por supuesto ustedes no están estudiando abogacía, así que esto es cultura general como cualquier ciudadano conoce, pero que tienen que tener ustedes un conocimiento muy grueso, por lo menos de lo que es el delito. En la clase pasada yo aproveché para hacerles un repaso de lo que era introducción al derecho. Dentro, en esa parte de la guía que ustedes tienen, que está disponible en el aula, que creo que ya cada uno de ustedes ya la descargó y la tiene en su poder, en esa parte de introducción al derecho, habla, ¿sí? de estos conceptos que yo les voy a decir, ¿sí? Básicamente vamos a hablar de lo que es el delito, el origen de esta palabra, viene del latín, delinquere, que lo que significa básicamente es apartarse del camino, alejarse del buen camino, y que hace alusión a que uno se aparta de la ley, ¿sí? Deja de hacer lo que la ley obliga o realiza lo que la ley prohíbe, ¿sí? Es un comportamiento, una conducta contraria a lo que establece u obliga la ley, ¿sí? Básicamente se violan las normas, las leyes, las disposiciones que están vigentes y que como ciudadanos, el Estado argentino en este caso, o si vamos a la provincia, o si vamos a un nivel más chiquito municipal, tenemos distintas disposiciones que van a regular nuestra conducta como personas que vivimos en sociedad, eso ya lo vimos la otra vez en Introducción al Derecho, y que estas conductas que se alejan o que
contrarian a lo que dicen las leyes, van a merecer o van a tener una consecuencia, que es la sanción, que hay de distintos tipos, y que también se llaman inadecuadamente penas, ¿sí? Pero está muy usado esa terminología, así que se acepta tanto sanción como pena, pero el término correcto sería sanción. Entonces también se le dice el castigo, está mal también dicho eso, es una expresión que no es la adecuada, pero bueno, son algunos conceptos que solemos usar, digamos, en nuestro lenguaje cotidiano. Estas sanciones son consecuencias jurídicas que tienen los delitos y tanto el delito como la sanción tienen que estar dispuestos, ¿sí?, escritos en una ley. Esa ley tiene que ser escrita, tiene que ser clara y se presume, por supuesto, que es conocida por todos. Esta ley lo que va a decir es qué conducta es considerada un delito y qué tipo de consecuencia, en este caso sanción, va a tener, ¿sí? Porque vamos a tener diferentes tipos de delitos y le van a corresponder diferentes tipos de sanciones, ¿sí? No sobre todo en cuanto a lo que es el delito en sí, sino también se le agregan otras situaciones que van a modificar la pena que se le puede o la sanción que el juez va a establecer. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones que tienen que ver con la persona que comete ese delito, como puede ser un caso, no es lo mismo un delito cometido por una persona adulta que por un menor de edad. Se tienen en cuenta esas cosas. También el juez tiene en cuenta situaciones que agravan el delito. Puede ser, por ejemplo, por una razón de parentesco entre el delincuente y la víctima, o pueden ser cuestiones que atenúen, ¿sí?, la sanción que se le va a imponer, por ejemplo, cuando la persona de la cual se le acusa de algún delito actúa en un estado de defensa propia, ¿sí?, o actúa en un estado de emoción violenta. Son cuestiones que agravan o atenúan la sanción o la pena que se le va a imponer a quien comete un delito. En primer lugar, esa persona tiene que estar comprobado que cometió el delito y una vez que eso se prueba, va a tener su correspondiente sanción. ¿Qué tipo de sanciones existen? Hay diferentes, están establecidas obviamente por ley y pueden ir desde las más leves, por ejemplo, es una multa, ¿sí? Puede ser una inhabilitación para ejercer, puede ser la privación de la libertad, que es básicamente cuando la persona va a la cárcel, ¿sí?, va preso, lo que sí lo conocemos, digamos, en el lenguaje que usamos frecuentemente. Básicamente, estas sanciones Profe, ustedes... Sí, ¿me puedo hacer una pregunta? ¿Qué es sí, apercibimiento? Porque acá en la guía tengo un tipo más de sanción que es también es otro tipo de sanción, ¿sí? Puede ser una suspensión, puede ser, depende de qué delito y de qué situación estamos hablando, pero es como un tipo de sanción que está incluido entre las sanciones leves, ¿sí? No implica la privación de la libertad, por supuesto, no implica que, en este caso, la inhabilitación, sino simplemente como una advertencia con una sanción muy ligera, ¿sí? Generalmente los apercibimientos se aplican más que nada en el ámbito, por ejemplo, de un cargo público, por así decirte. Suponete un profesional que en el ejercicio de sus funciones incumple una cierta norma y tiene como apercibimiento que se le suspende por 3 días y no puede ir a trabajar por esos 3 días. Y por supuesto que le hacen un descuento en sus haberes, en su sueldo, ¿sí?, en lo que va a cobrar. Eso más que nada es un apercibimiento, es como una sanción muy ligera, ¿sí? Está junto con la multa entre las sanciones más ligeras y las más, digamos, porque en sí la sanción es privarte de un derecho, ¿sí? En el
En el caso de una multa, es una parte económica, ¿sí? Ahí vos perdés económicamente porque tenés que pagar algo. En el caso de la inhabilitación, vos perdés, puede ser temporaria o permanentemente, tu derecho a poder trabajar, ¿sí? En el caso que te desempeñes, por ejemplo, en una profesión y te inhabiliten la matrícula, el título, que ya vimos que puede suceder, y en ese caso perdés el derecho a trabajar de tu profesión durante el tiempo que imponga el juez. Y en el caso de la privación de la libertad, básicamente perdés el derecho a deambular libremente, que es un derecho que está constitucionalmente reconocido, y por el tiempo que el juez disponga, uno queda encerrado en la cárcel, ¿sí? Las sanciones te privan de derechos. Habíamos visto que el derecho, el conjunto de normas, de leyes, por un lado te dan facultades o derechos, y por el otro lado te imponen obligaciones o prohibiciones. Y la sanción es lo que hace restringirte ciertos derechos, de acuerdo al tipo de sanción que se trata. Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando, más que nada para que ustedes entiendan, considero que ustedes igual tienen en claro lo que es el delito en sí, porque es algo que lo vemos a diario en nuestra vida, en las redes, en las noticias y demás. Tienen que saber también que el delito si bien está establecido en la ley, tiene que estar establecido en la ley para ser considerado un delito, es algo que, como una característica propia que tiene el derecho y que lo vimos en la clase pasada, es evolutivo, o sea que puede ir cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay conductas que, de acuerdo a la perspectiva que tiene el legislador, que es quien básicamente hace las leyes, desde ciertas perspectivas morales, religiosas, sociales, culturales, etcétera, pueden ser que conductas que tiempo atrás eran consideradas delito, hoy no lo sean. O a la inversa, conductas que antes no eran consideradas delito, hoy lo sean. Poniéndolo esto en ejemplo, años atrás, cerca del año de la década del 80, era un delito aquella persona casada que tenía relaciones sexuales con alguien que no era su esposo o esposa, ¿sí? Eso se llamaba el delito de adulterio, ¿sí? Porque se consideraba que afectaba a la familia o al honor. Hoy en día no existe esa figura delictiva, no existe el delito de adulterio, ¿sí? Y ustedes seguramente habrán escuchado una palabra que hace algunos años estuvo mucho en discusión, una ley, que es la palabra despenalización, ¿sí? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿La despenalización de algo? No, doctora, yo no. ¿No No, escucharon? no. ¿No? ¿Y escucharon hablar o tuvieron conocimiento cuando se discutió la ley del aborto? Sí, ahí fue la despenalización del aborto. Bueno, ¿sí? Se hablaba mucho, se mencionaba mucho esa palabra asociada con el aborto. A partir de la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hoy en día el aborto en ciertas condiciones, en ciertos periodos de tiempo, está permitido de alguna manera por la ley en el sentido de que no es considerado un delito. Antes el aborto era considerado un delito en cualquiera de sus formas, ¿sí? Eso es algo que se cambió, que antes era considerado un delito, hoy no lo es más, ¿sí? Ahora, sucede el caso inverso. Hay cuestiones que antes no eran consideradas delito y hoy lo son. Por ejemplo, la figura o el delito del abuso sexual, años antes no era considerado un delito, únicamente existía, por así decirlo, la violación porque tenía que haber sido una penetración, digamos, para que sea considerado un delito. Hoy en día existe el abuso sexual, ¿sí? Lo mismo pasa con ciertos delitos que tienen que ver con la contaminación o la afectación al medio ambiente. Años atrás ni se pensaba que eso era un delito. Hoy en día hay leyes, ¿sí? y el mismo Código Penal reconoce ciertas conductas o comportamientos donde se afecte de determinada manera el medio ambiente, es considerado un delito.
¿sí? Eso básicamente para que ustedes entiendan que el derecho está constantemente evolucionando y cambiando, ¿sí? Siempre en relación a las necesidades y a las características de la sociedad a las cuales va a legislar o reglamentar, básicamente. ¿Y esto por qué sucede? Porque el derecho existe, entre otras cosas, como un medio de protección. ¿Qué va a proteger? Proteger los bienes, va a proteger relaciones, va a proteger situaciones, ¿sí? Que tenemos todos los miembros de una sociedad. ¿Y qué va a proteger? De estas conductas que son contrarias a la ley, que los llamamos delito, y que van a ocasionar la lesión, la alteración, el daño o la pérdida de los bienes, de las relaciones, de las situaciones, ¿sí? Básicamente todo esto ustedes lo pueden ampliar con la lectura en la parte del material donde habla de introducción al derecho, ¿sí? Pero si a ustedes no les queda claro, yo les pido que me interrumpan y voy a tratar de explicarle de la mejor manera posible, porque entiendo que si bien hay conceptos que uno los escucha en la vida diaria, por ahí ponerlos en concepto o tratar de explicarlo no es tan fácil, ¿sí? La lectura por ahí no puede que no les resulte tan fácil. Hay otros términos importantes que ustedes van a ver en la guía de estudio, que son, por ejemplo, la tentativa de delito, el concepto de autor, el concepto de cómplice. Cuando hablamos de tentativa, es cuando supongan que hablamos de una persona, un sujeto, que tiene la intención de cometer un delito. Va a poner todos los medios de los que dispone para realizar ese delito. Incluso puede iniciar la ejecución del delito, pero por razones o causas ajenas a su voluntad, no llega a realizar lo que pretendía. ¿Sí? Básicamente eso es la tentativa del delito. Después tenemos el autor, que es aquel sujeto que va a cometer o va a incurrir en la conducta delictiva, y el cómplice, que es aquel que colabora en la ejecución del delito, ¿sí? Así, de esta manera general es que ustedes tienen que tratar de estudiar y de poder conceptualizar estos términos. Y ahora vamos a empezar con la clasificación del delito. Ustedes en el material tienen dos tipos de clasificación. Por un lado, vamos a ver de acuerdo a la forma de la culpabilidad, de acuerdo a la forma de la acción, de acuerdo al daño que producen y a la gravedad. Esa es una primera clasificación. Y la segunda la vamos a ver teniendo en cuenta los valores que protege la ley penal, ¿sí? Son dos clasificaciones diferentes, pero básicamente siempre estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Siempre estamos hablando del delito. En esta primera clasificación, el primer ítem mediante el cual clasifica el delito se refiere a la forma de la culpabilidad y le da dos tipos de delito: el delito que es doloso y el delito culposo. El delito doloso es aquel donde existe la intención o la voluntad de cometer el delito. Hay coincidencia entre lo que el autor del delito o el que ejecuta el delito hace y lo que tenía intención de hacer, ¿sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre de un delito doloso donde hay intención de cometer esta acción? ¿Qué les parece como ejemplo? ¿Un asesinato puede ser, doctora? No. ¿Cómo? Un robo. Un ladrón que roba. Eso es básicamente un delito doloso. Tiene la intención de robar y lo hace, ¿sí? Es lo más fácil, ¿sí? Cuando hay la intención de cometer el delito. Ahora, después tenemos el delito culposo. Acá no hay intención de cometer el delito, no hay voluntad. Doctora, una consulta. Sí, Un delito doloso podría ser
esto de, por ejemplo, el caso que usted mostró de la gente que abrió los consultorios sin autorización? ¿Por qué? ¿Por qué me decís? Y porque uno es consciente de que no tiene una autorización para abrir un consultorio, sobre Ujú. todo los trabajos y la exposición que tiene el paciente. Y si vos no estás en un lugar habilitado, no podés trabajar con la salud de un paciente. O sea, por eso pensé y le pregunté. Se tiene que probar, porque acuérdense que todo cuando hablamos del derecho se tiene que probar. Tiene que probar que realmente tenía la intención de ejercer ilegalmente. Lo más seguro es que nunca jamás lo reconozcan. Lo más seguro es que esta persona, porque toda persona, así lo dice eh, la ley penal y las leyes establecidas en nuestro país, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que estas personas están acusadas de un delito, pero tienen que ejercer su derecho de defensa. Seguramente no van a, y no sé si hay forma de demostrar en este caso que ellos tenían la intención, porque seguramente van a alegar alguna deficiencia burocrática, administrativa, podrían alegar que no cometieron ningún daño, no sé, hay miles de situaciones que se pueden exponer. Pero se supone que aquellos que se dedican a la atención de salud, en teoría, no andan con la intención de andar causando un daño o de hacer más las cosas. Pueden ser que estas personas sí sean delincuentes y teniendo conocimiento lo hagan. Y ahí sí sería un delito doloso. Si tenían la intención de contrarrestar o contrariar, sería lo que establece una ley. ¿Sí? Están cometiendo un delito que sería de tipo doloso, donde existe la intención. Es raro, en este caso es como raro, porque cuando siempre asociamos a lo que tenga que ver con profesionales y sobre todo profesionales de la salud, vamos a hablar del delito culposo, pero sí podría ser un caso de delito doloso, siempre y cuando se pueda probar que existió la intención o la voluntad de cometer el delito. No sé si te fue suficiente mi respuesta. Sí, 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 ¿Está clara? entendí, gracias. Bueno, pero básicamente igual ustedes, si supongan que en un examen se les puede llegar a preguntar o se les puede pedir un ejemplo, vayan por lo fácil, ¿sí? No hace falta que todo lo relacionen en esta instancia que estamos hablando genéricamente de lo que tiene que ver con el derecho. Den ejemplo fácil. Un ladrón que roba, ¿sí? Tiene la intención de robar y lo hace. Básicamente eso es el delito doloso. Ustedes se tienen que acordar que es aquel donde hay la intención, el propósito, la voluntad de contrariar a la ley. Y después, cuando hablamos del culposo, acá va a estar ausente esa intención o esa voluntad. Y acá lo que hablamos es de un comportamiento o de una conducta que se puede decir que es cuestionada, ¿sí? Donde, acuérdense que los delitos producen daños, lesiones, puede producir la muerte de una persona, puede producir la pérdida de una propiedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre estamos hablando de daños, de lesión, pérdida. Entonces, este tipo de delitos culposos, donde hablamos de conductas o comportamientos cuestionados, generalmente van a estar asociados a los profesionales de la salud. Y esto ustedes lo tendrían que leer de la parte de responsabilidad profesional, ahí está bien explicado. Yo les hago a modo de repaso porque algo de esto ya lo tuvieron que haber visto, ya lo tienen que venir leyendo. Básicamente, en el Código Penal, que ahora lo vamos a ver, que es un libro donde están establecidos todos los comportamientos delictivos, ¿sí? Como sus sanciones, por supuesto. El Código Penal está vigente y se aplica en todo el territorio de la nación. Se dice que es una ley de fondo. Y en sus artículos 84 y 94 del Código Penal, habla de estas conductas o estos delitos culposos que pueden producir la muerte o el daño en el cuerpo o en la salud, ¿sí? De una persona cuando lo realiza una persona en el ejercicio de su profesión o arte, ¿sí? Y vamos a hablar de 4 tipos de delitos, digamos, que son culposos. Y que vamos a hablar para que ustedes recuerden
sería N y la triple I, N-I-I-I, para que se acuerden, que es negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Ustedes tienen que leer estos conceptos y tratar de entender qué significa cada uno de ellos, ¿sí? Porque es muy importante que estos lo sepan y lo van a volver a ver más adelante cuando den la parte de lesiones, ¿sí? Pero a modo de explicación rápida, la negligencia es actuar cuando el profesional actúa de manera despreocupada, de alguna forma sabe lo que se debe hacer, pero no lo hace, o hace lo que sabe que no se debe hacer, ¿sí? Es como un descuido, una indiferencia. El ejemplo No, más común, la puedo interrumpir, disculpe. ¿sí? ¿Dónde dijo que estaba lo de negligencia, esas cosas? ¿En qué parte? Si no me equivoco, está en la página, si ustedes tienen en la guía, está más o menos en la página 77, 78, creo que está en la parte de responsabilidad, tiene que estar. Gracias, don, Responsabilidad disculpe. profesional. Bueno, cuando hablamos entonces de negligencia, que este descuido, esta indiferencia, esta despreocupación con la que actúa el profesional, podemos dar un ejemplo muy básico que es no realizar exámenes complementarios previo a hacer, por ejemplo, una cirugía, ¿sí? Cuando hablamos de impericia, vamos a referirnos a un profesional que carece o adolece de idoneidad de los conocimientos, habilidad o experiencia con lo que debe contar para realizar las prácticas que efectúa, ¿sí? El ejemplo es la falta de capacitación, la falta de actualización, la falta de, básicamente, de preparación profesional, ¿sí? Un profesional que no está preparado y que aún así ejerce diferentes actos de la profesión. Después tenemos la imprudencia, que es cuando uno no prevé que lo que va a realizar o lo que va a dejar de hacer puede producir un daño en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, hacer alguna maniobra innecesaria o que uno lo hace sabiendo que es peligroso, aún así lo hace. Básicamente es un profesional que debería prever lo que va a resultar de su acción en la práctica y aún así hace, ¿sí? Y por último, la inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, más que nada habla de la parte administrativa. Esto ya les habló el doctor, les dio un ejemplo, creo que fue incluso en la primera clase que el doctor les había ejemplificado esto, que es cuando el profesional que ejerce un cargo público no cumple con las funciones de su cargo. Por ejemplo, aquel profesional que trabaja en una salita, en un hospital, y está en guardia y se ausenta injustificadamente su guardia y deja de atenderse al paciente que acude, por ejemplo, por una urgencia, ¿sí? Siendo un deber del profesional estar presente en esa guardia. Esto igual, les repito, es toda manera de repaso, porque la otra vez me habían preguntado en la clase pasada de responsabilidad que estudiar, y esto también es importante que ustedes repasen a manera de chiste y como mnemotecnia, para que se acuerden cuando tienen que definir el concepto de responsabilidad, que es algo que se pregunta bastante, no tanto en el parcial, aunque puede ser, pero también se pregunta siempre en los finales, y no lo saben. Acuérdense de la triple R: reparar, responder, resarcir. Es la obligación que tiene el profesional de ello respecto a los daños que le causa a los pacientes, como consecuencia de faltas que cometen en el ejercicio de su profesión. Ese es el concepto que ustedes tienen que saber de responsabilidad profesional. También tienen que estudiar los tipos de responsabilidad. Existe la responsabilidad civil, la penal, la administrativa, la ética o moral. Y también, cuando hablan de responsabilidad, esta obligación que nace en el profesional de reparar, responder y resarcir los daños que se produzcan en el paciente, nace a partir de un contrato que se establece entre el profesional y el paciente. Es un contrato que no es un contrato escrito, es un contrato tácito, ¿sí? Es de el mero acuerdo verbal que se da entre esas partes, odontólogo y paciente, y que, como todo contrato, a partir de él surgen obligaciones. A partir de que es aceptado por ambas partes, surgen obligaciones.
Para el paciente, de colaborar con el profesional, de abonar los honorarios del profesional, ¿sí? De asistir a las consultas, a los controles, por ejemplo, de cumplir con la medicación que se le indica, etc. Y las obligaciones del profesional, ustedes van a tener que saber qué tipo de obligaciones tiene el odontólogo, porque hay distintos tipos de obligaciones. Tenemos las de medio, resultado, las de seguridad, y una de ellas es la que tiene el odontólogo y que ustedes deberían, les digo, repasar. No sé si ubicaron, Daniel, en la guía esta parte que yo les estoy hablando, para que ustedes después amplíen y lean, y No, aprovechen y tomen nota. justo le iba a decir, no lo encuentro. No, me pierdo demasiado en la guía 2. ¿Me puede En la decir? página 70 y algo, por ahí, fíjate, creo que en No, las... la 77 encontré eso de... Sí. Y esto me parece que está antes, esto está en las 70, 72, por ahí, Ah, ok. Vale, ahí me fijo. para que se ubiquen. Pero es todo lo que habla de responsabilidad. Ahí está clarito en el material, pero más que nada yo les hago un pantallazo para que ustedes refresquen y tengan presente, y en todo caso afinen con la lectura. Y también Sí, no, sepan, 71 está. está, y también hay casos donde el profesional no está obligado a responder, no debe responder, ¿sí? Que son situaciones imprevisibles, inevitables y fuera de la responsabilidad profesional que se pueden dar en la práctica, que son, por ejemplo, la iatrogenia, el caso fortuito o los accidentes. Todo esto ustedes, yo les recomiendo que refresquen, que si hay cosas que no entiendan, tomen nota y aprovechen el lunes que viene, que es el 1 de septiembre, donde van a tener el segundo práctico y donde va a haber una tutoría para los que quieran. Generalmente las tutorías no son obligatorias, pero que aprovechen, ¿sí? Para preguntar todas aquellas cuestiones que a ustedes por ahí no les queda claro o no entiendan, y demás, ¿sí? Bueno, voy a avanzar un poquito y vamos a seguir con esta clasificación. Yo me había quedado en la primera parte, que es la de culpabilidad. ¿Les quedó claro cuándo es doloso y cuándo es culposo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Después vamos a la forma de la acción y vamos a tener delitos por comisión o por omisión. Los por comisión es cuando la norma prohíbe hacer algo y el sujeto la realiza, ¿sí? Volvemos al ejemplo del robo. La norma prohíbe robar, ¿sí? Apropiarse de bienes que a uno no le pertenecen, pertenecen a otro. Básicamente es eso, es hacer lo que la ley prohíbe. Por eso se llama por comisión, por cometer el delito. Y el por omisión es cuando la norma ordena, dispone que se realice algo y el sujeto no lo hace o no lo obedece. El clásico ejemplo del delito por omisión es el abandono de personas. Supongan que ustedes circulan con un vehículo, chocan a una persona y en vez de detenerse, asistirle en el sentido de llamar al servicio de emergencia, a la policía, etc., ustedes huyen del lugar, ¿sí? Eso es el abandono de persona. Hay otros tipos de abandono de persona, no es el único, pero es el ejemplo más clásico y más fácil para que relacionen con este tipo de delito. Según el daño que van a causar o van a producir. Ay, acá me quedó al revés, perdón, porque ahora me estoy dando cuenta que me quedó invertido. Esperen que les voy a corregir rapidito mientras les cuento. Cuando hablamos del daño que causan, ahí está mal en mi Power, y vamos a ver un delito de lesión o de peligro. No sé si ustedes me siguen con la lectura o están escuchando en el aire. Yo estoy siguiendo con la lectura. ¿Y los demás? ¿Están volando o están ahí? Y ya les corrijo mientras. Yo encontré, Parece creo que que está en Daniel. 123. Sí, esta sí que no me acuerdo qué página es, pero sé que está más adelante, más avanzado. En la 12 está, doctora, yo estoy leyendo de la 12. Y sí, porque seguimos con la parte de introducción al derecho, lo que habla del delito, que es una especie de introducción a esto. Esperen que les voy a volver a compartir pantalla. Ahí ya corregí.
Un segundito. Bueno, mientras les digo. A ver. Listo. Ahí lo pueden visualizar, ahí ya lo corregí. No quería que les quede erróneo. Según el daño que producen entonces de lesión o de peligro, el delito de lesión es aquella conducta o comportamiento contrario a la ley que produce un daño en concreto, ¿sí? Por ejemplo, una violación, por ejemplo, un asesinato, ¿sí? Por ejemplo, un robo, ¿sí? Ahora, el delito de peligro es cuando esa conducta, si bien no ocasiona un daño en concreto, puso en peligro, como dice su nombre, o puso en una situación de poder sufrir un tipo de daño a esa persona, a un objeto, a un bien, etc. ¿Sí? El daño, si bien no se produce, estuvo en una situación donde era muy probable que se pueda producir un daño. Aunque así no se produzca el daño, es un tipo de delito y se llama delito de peligro según esta clasificación. Y después vamos a tener, según la gravedad, los delitos que son graves, los menos graves y las faltas, ¿sí? Y esto está en relación con el tipo de sanción que tienen asignados estos delitos de conformidad a lo que establece el Código Penal. Aquellos delitos graves son los que la sanción que les corresponde es la prisión o la privación de la libertad por un tiempo mayor a 5 años. En los menos graves también están sancionados con prisión, pero en un tiempo menor, de 5 años a 3 meses, o en realidad sería de 3 meses a 5 años, ¿sí? Y en el caso de las faltas son aquellas sanciones que son leves, como pueden ser las multas, los apercibimientos, etc., ¿sí? Con esto termina esta primera clasificación. ¿Hay algo que no les haya quedado claro? ¿Quieren que les repita o avanzo? Seguimos entonces. Y después tenemos la clasificación de los delitos de acuerdo a los valores que están protegidos por el derecho o la ley penal. Acuérdense que siempre estamos basándonos en el Código Penal, ¿sí? Que es una ley de fondo para todo el territorio de nuestro país. Ahí vamos a tener, hay un montón, pero este es como donde mencionamos los delitos que por ahí son los más relevantes, los más conocidos, y también haciendo mención o destacando aquellos donde puede verse implicado el profesional de la salud, porque recordamos, no estamos en una clase de la carrera de abogacía, sino estamos en una clase de ontología, pero tenemos que ver un poquito esta parte general como base para después seguir específicamente con lo que es el ejercicio ilegal de la odontología. Si tenemos en cuenta el valor de la vida, ¿sí? Como protegido por el derecho, los delitos que atentan contra la vida pueden ser, por ejemplo, acá me salió el homicidio, pero perdón, era homicidio, se me chifló, chipoteó, hay una O que está de más, homicidio, femicidio, genocidio, ¿sí? Y está el delito de lesiones, que lo destaco porque es un delito que puede ser cometido por el profesional de la salud y que ustedes lo van a ver en una clase específica de lesiones, ¿sí? Yo no me voy a tener en eso hoy porque tampoco los quiero abrumar con mucha información. Pero tengan en cuenta que es un tipo de delito que atenta contra la vida, ¿sí? Después tenemos delitos que atentan contra el honor, como puede ser la injuria, la calumnia. Delitos contra la indemnidad sexual, puede ser la violación, por ejemplo, el abuso sexual. Delitos contra la libertad, como las amenazas, el secuestro. Delitos contra la tolerancia, la discriminación, la xenofobia. Acá viene otro delito que nos involucra a los profesionales de la salud porque podemos cometerlo, podemos estar acusados de cometer este delito o podemos cometer este delito, que es contra la intimidad y básicamente es a través de la violación del secreto profesional. Después tenemos delitos contra la propiedad o patrimonio, que puede ser el robo, el hurto, etc. Acá viene otro que también nos puede tener incumbencia el profesional odontólogo,
que es, dentro de los delitos que son cometidos contra la salud pública, el ejercicio ilegal de la odontología. Ahora lo vamos a ver más adelante. Delitos contra el orden público, que puede ser la asociación ilícita, la apología al delito, la tenencia de armas. Delitos contra la administración pública, que puede ser, por ejemplo, la evasión fiscal, la podemos cometer cualquiera de los ciudadanos, pero hablando de los profesionales, en este caso los profesionales de la salud, hay un delito que atenta contra este valor, que es la administración pública, que es la usurpación de títulos u honores, que lo vamos a ver en un ratito. Después tenemos delitos contra la administración de justicia, como por ejemplo el falso testimonio. Delitos contra la fe pública. Este también puede ser cometido por el odontólogo cuando hablamos de la falsificación o adulteración de documentos. También ustedes van a tener una clase exclusiva de documentos, que son todos aquellos que los confecciona el odontólogo, recetas, certificado, presupuesto, etc. Donde el odontólogo, al adulterarlos o al falsificarlos, puede verse imputado o acusado de cometer un delito contra la fe pública, precisamente. ¿Sí? Bueno, básicamente estas son las dos clasificaciones generales del delito. Y como les dije, todo esto que yo les hablo, tanto de las conductas delictivas como de las sanciones, está todo previsto, está todo escrito, dispuesto en el Código Penal, ¿sí? El Código Penal es un libro con muchos artículos y que se aplica en todo el territorio del país, ¿sí? Es una ley de fondo. Después cada provincia va a tener su código de procedimiento penal, que básicamente lo que dicen esos códigos de procedimiento es de qué manera se aplica esta ley de fondo que es el Código Penal, ¿sí? Eso no quiero que se confundan. Una cosa es el código de fondo y otra cosa es el código de procedimiento. Generalmente cada provincia tiene su propio procedimiento. Medio similar, medio que se parecen, pero algunas cositas por ahí difieren. Pero el Código Penal, como ley de fondo, es uno solo, ¿sí? Y rige para todo el país. Bueno, cuando hablamos de ejercicio ilegal de la odontología, tenemos que hablar que nosotros sabemos que la profesión odontológica, ¿sí?, está regulada por esta ley que nosotros vimos, que era la 17.132, que no solamente regulaba la odontología, sino también a las medicinas y a las actividades de colaboración de la medicina y de la odontología, y que en el caso de incumplimiento de las disposiciones de esa ley y de otras reglamentaciones complementarias, así como también los dispuestos en el Código Penal, el profesional va a estar, que incumple estas normativas, va a estar cometiendo este tipo de delito, ¿sí?, que es ejercer contrario a lo que dice la ley, es practicar la profesión o la disciplina sin cumplimentar todas las regulaciones previstas o estipuladas en la legislación vigente, ¿sí? O sea, no cumple lo que dice la ley, no cumple lo que dice la 17.132, no cumple lo que dice el Código Penal, no cumple lo que dicen las reglamentaciones y demás disposiciones que regulan de alguna manera la actividad profesional, ¿sí? Cuando habíamos visto la ley en el encuentro pasado, había un artículo que yo lo pasé de largo porque les dije que lo íbamos a hablar en esta clase de ejercicio ilegal, que es el artículo 30 de la ley 17.132. El artículo 30 es un artículo bastante larguito, ¿sí? Es como un listado de prohibiciones, ¿sí?, para el profesional odontólogo exclusivamente. Yo ahí les consigné algunas de las más importantes, tiene alrededor de casi 30 incisos, digamos, este artículo. Y van a ver, por ejemplo, que está prohibido asociarse con mecánicos dentales o con farmacéuticos. Está prohibido actuar dependiendo del personal
que está incluido entre las actividades de colaboración, porque el odontólogo es un profesional autónomo, ¿sí? No puede ser colaborador de otro. La profesión de la odontología está establecido que es una profesional autónoma y liberal, ¿sí? Es como que nosotros somos nuestros propios jefes, por así decirlo, no trabajamos en dependencia de nadie. Sí nos podemos asociar con otros odontólogos, por ejemplo, ¿sí? Pero no, como dice la ley, con mecánicos, dentistas o con farmacéuticos. También está prohibido anunciar tratamientos a término fijo o mediante técnicas o procedimientos que no estén aprobados o que no sean los que se enseñan en las instituciones que forman a los profesionales odontólogos. También está prohibido brindar información que sea engañosa o que sea incorrecta o anunciarse con especialidades que no se posean. Y todo esto van a ser delitos que los vamos a ver en un ratito, que están dispuestos en el Código Penal. También está prohibido anunciar o prometer el alivio o la curación o la conservación de la salud, o anunciar o publicitar diciendo que nosotros o que el profesional utiliza procedimientos o técnicas que son infalibles, o sea, que no van a fallar, o que son misteriosas, que son secretas, que solo son propias de ese profesional, ¿sí? Eso está prohibido por la ley. También está prohibido publicar cartas de agradecimiento de pacientes, realizar técnicas o procedimientos en lugares que no sean los que están previstos por la ley. Acuérdense que la ley decía que el profesional odontólogo debe ejercer en un local previamente habilitado y de razones de fuerza mayor o caso fortuito podría atender en el domicilio del paciente, pero eran como algo muy excepcional. Está prohibido también publicar falsos éxitos terapéuticos, inexactos o cualquier otro engaño en general. Todo eso prohíbe la ley. Y si uno lo hace, y a través de algún procedimiento judicial, podría ser encontrado culpable de cometer un delito. Así que esto es importante que este artículo lo conozca, ¿sí? Porque no hay que hacer nada de lo que está prohibido en este artículo. ¿Qué otras disposiciones enumera este artículo? Está prohibido ejercer padeciendo enfermedades infectocontagiosas mientras duren estas enfermedades. Tampoco podemos aplicar anestesia general, eso es un ámbito que incumbe solo a los anestesistas, no a nosotros. Nosotros solamente podemos realizar anestesia infiltrativa troncular, y en las zonas donde tenemos el límite autorizado para ejercer, acuérdense el artículo 2, inciso B, que hablaba de todas las afecciones bucodentomaxilares, ¿sí? No podemos exceder de los límites porque si no cometemos un delito, que ahora lo vamos a ver cuál es. Tampoco puede usar en los documentos que confeccione abreviaturas, signos o claves que no sean los que se enseñan en las instituciones reconocidas que forman a los profesionales, y esto lo van a ver de nuevo cuando tengan la clase de documentos. Tampoco puede inducir a los pacientes a que compren o se provean de sus medicamentos en farmacias que sean específicas o determinados establecimientos odontológicos. Es como que tiene que prescribir, pero podría sugerir, pero no tendría que ser una indicación muy marcada dónde ir a comprar o a proveerse de lo que el profesional prescribe. Y tampoco puede delegar en su personal auxiliar aquellas atribuciones o funciones que son propias de su profesión, porque acuérdense que únicamente pueden desempeñarse o desarrollar las actividades que son propias de la odontología aquellos que cumplan con ciertos requisitos. Y esos requisitos eran tener título, que ese título esté debidamente legalizado, certificado, que esa persona, por supuesto, haya hecho el juramento y que esa persona tenga matrícula para poder ejercer y lo haga en un lugar habilitado a tal efecto. Cualquier otra persona que no cumpla con este requisito no puede realizar funciones inherentes o prácticas propias de la odontología, ¿sí? Este artículo es largo, yo les recomiendo que después lo lean y fíjense que hay cosas que, por ejemplo, están
como les mostré en la clase pasada, ciertos artículos están como derogados o no vigentes. En este mismo artículo, creo que el punto, por ejemplo, 22, que decía realizar hipnosis, está prohibido realizar hipnosis con otra finalidad que no sea la autorizada, eso ya está decaído, si eso no existe más. Entonces, siempre cuando ustedes lean la ley, les recomiendo que la lean de Infoleg, como yo les di el link la clase pasada, y que esté actualizado lo que ustedes lean y estudian y después está en su conocimiento, porque básicamente es lo que el día de mañana ustedes como profesionales van a tener prohibido hacer, ¿sí? Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Entendieron esta partecita? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, Doc. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a seguir con el ejercicio ilegal de la odontología, pero desde el punto de vista o lo que está previsto en el Código Penal, ¿sí? Vuelvo a repetir, ley de fondo. En el Código Penal hay 2 artículos específicos que ustedes los tienen que conocer. No de memoria, pero sí los tienen que comprender y entender. Por un lado tenemos el artículo 208 y el artículo 247. El artículo 208 del Código Penal va a hablar de aquellos delitos que afectan a la salud pública. Ahí estamos hablando de una clasificación en virtud del valor protegido por la ley penal, en este caso la salud pública. Y el artículo 247 va a prever delitos que se cometen contra la administración pública. En el caso del 208, este artículo tiene 3 incisos donde se configuran 3 tipos de delito: el curanderismo, el charlatanismo y la cesión de título o prestación de nombre. Esas tres conductas delictivas están previstas en el artículo 208. Y en el artículo 247 nos va a hablar de la usurpación de títulos o honores. ¿Sí? Ahora vamos a analizar estos 2 artículos. Vamos al 208, que es el primer artículo que deben conocer del Código Penal, en lo que refiere al ejercicio ilegal de la odontología. Y vamos a ver que en el inciso primero de este artículo va a configurar el delito de curanderismo. ¿Y qué dice este artículo? Aquel que, sin título ni autorización para ejercer el arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, anuncie, prescribe o aplique de manera habitual, y esto es lo que dice el artículo, medicamentos, agua, electricidad, hipnotismo o cualquier otro medio que esté destinado a tratar enfermedades de las personas, aún a título gratuito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El doctor Monzón parece que está con su cursor y me está, no sé si ustedes ven, me está rayando el power, pero igual creo que se lee ahí. Se le habrá activado sin querer ahí el cursor. Bueno, vamos al artículo 1. El inciso 1 primero. Vamos a desglosar este parrafito, porque este tipo de delito se puede configurar de 3 maneras. O sea, se puede cometer de 3 maneras, según lo que dice y lo que interpretamos de este artículo. Puede ser que la persona no tenga título, o puede ser que la persona tenga título, pero no la autorización. ¿A qué les parece que hace referencia cuando decimos autorización para ejercer? ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿Matrícula? Exactamente, a la matrícula. básicamente a la matrícula, ¿sí? La autorización para ejercer, porque la habilitación hace referencia al lugar donde va a ejercer, pero acá estamos hablando de la autorización, que sería la matrícula. Y la tercera situación que se puede dar el curanderismo es cuando tiene título y autorización, pero se excede los límites para los cuales está autorizado a ejercer. ¿Sí? ¿Comprenden esto?
Sí, Doc. Cuando no tiene una Sería, por especialidad, ejemplo, puede ser. anestesia general, una cosa así, ¿o no? En el caso de que haga Por algo. ejemplo, vamos al primero, no tiene título, ¿sí? Y ejerce actividades que tienen que ver con el arte de curar, digamos. Pero no tiene título. ¿Quién sería, por ejemplo? ¿Qué situación podría darse? ¿Qué les parece? El auxiliar. Puede ser cualquier persona. Puede ser Ah, cualquier persona que no tenga título y que realice estas tareas de anunciar, prescribir, administrar, taca, 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 todo lo que dice el artículo, puede ser cualquier persona. Pueden ser ustedes como estudiantes. Pueden ser alguien que empezó a estudiar y dejó la carrera y realiza actividades que tienen que ver con anunciar, administrar, prescribir, aplicar y demás, ¿sí? La cuestión es que no tiene que tener título. Entonces, al no tener título, no está autorizado para ejercer y comete este delito. Ahora, puede ser que tenga título, pero no tenga autorización. ¿Qué situación les parece que puede ser? no era matrícula. Piensen, ¿qué puede ser alguien que con título y sin autorización? Un ejemplo, ¿qué se les ocurre? Estamos hablando de odontología, obviamente. El odontólogo que trabaja sin matrícula. ¿Y sí? Ustedes, por ejemplo, se reciben, obtienen el título, pero nunca se matriculan, se van a ejercer, no sé, a otra provincia, o se quedan acá, ejercen, pero nunca realizan el trámite de la matrícula, no tienen la autorización de salud pública para ejercer. O Entonces están tener en una una situación... matrícula provincial, por ejemplo, y ejercer en otro lado. Exactamente, tienen la matrícula de Corrientes, pero van y trabajan en el Chaco 3 veces por semana. Y no se hacen la matrícula del Chaco. Tienen título, pero no tienen la autorización para ejercer allá en el Chaco. Y cometen el delito de curandería. Y como dijo en el último ejemplo, podría ser, tiene título de autorización una persona que egresó de la carrera, obtuvo su título de conformidad a lo que establece la ley y se hizo la matrícula. Está autorizado. Pero se excede los límites. Por ejemplo, hace anestesia general. ¿Sí? Doc, No es una tan consulta. difícil. ¿Se acuerdan Sí. que la clase pasada hemos hablado de que en algunos casos, por ejemplo, en caso de internacional creo que sería en ese caso, pero que pueden, por ejemplo, dictar cursos y esas cosas, en ese caso no es necesario matricularse, ¿no? En ese lugar, por lo que entiendo. Si es únicamente realizan esa función de dictar el curso. Ujú. Ahora, si esa persona, además de dictar el curso, dice, bueno, ya que me quedo 15 días, me estoy atiendo a unos pacientes, ahí no está autorizado. Ah, bien. Únicamente a los fines de esa tarea, ¿sí? Lo pueden hacer. Porque si no, suponete que es un profesional extranjero, debería hacer la reválida del título o debería, si existe un convenio, hacer el trámite para tener básicamente el título visto, digamos, con el visto bueno y la correspondiente autorización para ejercer. ¿Estamos? Genial, gracias, Doc. Voy a salir un momentito para poder sacar a esta. Y ahí les vuelvo a convertir para que se me desaparezca eso que estaba ahí en la pantalla. Y ahí estamos. Bueno, ¿quedó claro lo que es curanderismo? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, igual después ustedes lo vuelven a leer tranquilo y ahora al final o el lunes que viene preguntan lo que hagan falta, ¿sí? Igual vamos a tener un práctico el lunes, así que ahí vamos a tratar de trabajar otra vez esto. Vamos al siguiente, a la segunda parte, digamos, el inciso 2 de este mismo artículo, estamos en el 208, pero sería la segunda parte. El inciso 2. Este habla de charlatanismo. Acá habla de un sujeto que tiene título o autorización, ¿sí? Para el ejercicio de un arte de curar. Porque acuérdense que estamos hablando de todas las profesiones que se dedican a la salud, no solo los odontólogos, aunque nosotros lo vemos siempre en la perspectiva del odontólogo. Entonces, tiene título y autorización para el ejercicio del arte de curar y anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. ¿Sí?
Esto recién de anunciar o prometer curación a término fijo, medios secretos, medios infalibles, recién les mencioné como una de las prohibiciones que estaban en el artículo 30 de nuestra ley. ¿Se acuerdan o no? Recién les leí eso. Si prestaron atención, acabo de mencionar eso cuando les expliqué el artículo 30. Entonces, esta segunda parte, inciso 2 del 208 del Código Penal, habla de esa situación. Tiene título y autorización, pero lo que hace es una conducta, ya sea de anunciar o de prometer al paciente que lo va a curar en un término determinado, en un plazo determinado, o a través de procedimientos que resultan infalibles, que son secretos, que son únicamente conocidos por él, ¿sí? Y que podrían no ser los que se enseñan en la facultad o en las instituciones que forman a los profesionales. Ojo con esto, porque si ustedes leen un poquito responsabilidad, yo hago mucho hincapié en responsabilidad profesional porque es un tema muy importante y que lo debe conocer el profesional de la salud. Las obligaciones que tenemos los odontólogos no es una obligación de resultado. Nosotros no prometemos el éxito seguro, ¿sí? Porque puede fallar. Nosotros podemos poner todo nuestro conocimiento y debemos poner todo nuestro conocimiento, nuestra práctica, nuestra habilidad con el propósito de aliviar a ese paciente, de tratar de curarlo, de rehabilitarlo, de devolverle la salud. Pero no le podemos asegurar en un 100% que eso va a suceder, porque hay cuestiones, nosotros estamos trabajando en un cuerpo, en una persona, con un sistema biológico que puede no responder como esperamos, ¿sí? Pueden haber efectos secundarios, pueden haber riesgos que pueden suceder y que como todos los procedimientos tienen sus riesgos o sus posibles situaciones adversas, que si bien nosotros si hacemos un buen consentimiento informado, deberíamos advertir de estas cosas al paciente, por ahí escapan a nuestro control. Entonces nosotros no tenemos una obligación de resultado, no podemos prometer que va a ser infalible, que va a ser exitoso, sí tenemos una obligación de medios, que es nuestra actitud de ser lo más diligente posible, de poner toda nuestra técnica y todo nuestro conocimiento científico en pos de mejorar la situación del paciente, ¿sí? Pero no lo podemos prometer ni siquiera que va a ser en una determinada cantidad de días, término fijo. Sí podemos decir un aproximado, ¿sí? Nosotros a veces hablamos de aproximado, podemos decir, bueno, tal vez puede ser que en 15 días, ¿sí? Pero no ofrecerle un éxito en un determinado periodo de tiempo. Eso no está bien porque eso es un delito. Y mucho menos decir, ya sea al paciente en la consulta o mediante los anuncios que podamos realizar, andar diciendo o anunciando como que tenemos una técnica moderna, novedosa, que solo nosotros conocemos, que promete no doler, que promete, no sé, las mil maravillas, por el solo hecho a veces de atraer al paciente. Más que nada esto porque no hay que brindarle una información engañosa o errónea al paciente. Porque acuérdense que dentro de los derechos del paciente, el paciente tiene autonomía de voluntad, que es la facultad que tiene de decidir todas las cuestiones que tengan que ver con su cuerpo, con su salud, con el tratamiento, etc. Y la información que nosotros debemos dar pues, al paciente tiene que ser una información cierta, clara, precisa, ¿sí? Y correcta. ¿Está? Bueno, entonces acá otra vez tienen analizado, desglosado este inciso 2 del 208, que es aquel sujeto que tiene título de autorización, pero anuncia, promete curación en términos fijos y o por medios secretos o infalibles, ¿sí? Un ejemplo. Contamos con método propio de extracción 100% indoloro, implantes exitosos en 20 minutos. Esto obviamente que lo edité yo y lo hice como a modo un poco más grotesco, pero para que ustedes traten de incorporar esto de cuando hablamos de los métodos infalibles, que promete un éxito asegurado y que tiene un periodo de tiempo
fijo para que esto se cumpla y así suceda, ¿sí? Lo cual nosotros no lo podemos prometer porque no sabemos realmente lo que va a pasar. Estimamos, ¿sí? Tenemos una cierta idea, pero si el paciente por ahí no colabora, o por más que el paciente colabore, las situaciones, por una respuesta de su cuerpo, una reacción, una evolución de la propia enfermedad, puede no resultar en lo que esperamos que suceda, ¿sí? Y ahora vamos al último inciso de este artículo 208, que es el tercero, y que habla del delito de prestación de nombre o cesión de título. Acá sucede que hay un sujeto que tiene título o autorización para el ejercicio de un arte de curar y le presta su nombre a otro sujeto que no tiene título o autorización. ¿Y para qué le presta su nombre? Para que realice los actos a los que se refiere el artículo 1, el inciso 1, perdón, de este artículo, que es precisamente anunciar, prescribir, administrar, aplicar, etc. ¿Sí? Actos propios que tienen que ver con el arte de curar. Entonces acá hablamos de dos sujetos. Hay uno que está en una situación de legalidad, podríamos decirlo, porque tiene título y autorización, pero lo que va a hacer es prestarle su nombre a otro. ¿Por qué? Porque ese otro no tiene el título, puede ser porque nunca lo tuvo o porque está inhabilitado, por ejemplo, para ejercer, y para que, usando el nombre prestado, realice todas las actividades propias, en este caso, si hablamos de la profesión ontológica, de la odontología. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Entendieron o no? Sí, ¿no? Bueno, acá lo tienen desglosado. Hay un profesional que tiene título y autorización y le presta su nombre. ¿Sí? Este cede. El que presta comete el delito de cesión de título. Ese es el que comete este delito de cesión o préstamo. Prestación, en realidad se dice de nombre. Ahora, aquel que sin título o autorización usa ese nombre prestado, comete el delito de curanderismo. Porque si recuerdan, el curanderismo era aquel que anuncia, prescribe, aplica, etc., sin título ni autorización. Porque está usando el título de otro, no el propio. ¿Entienden esto? Por ahí Sí, ¿no? es medio confuso. Serían como dos delitos, ¿sería a la vez? Dos delitos en uno. Porque tiene que haber alguien que preste y alguien que use eso prestado. La única cuestión que ustedes tienen que prestar atención que el que comete el delito de cesión o prestación es el que presta. El otro que usa eso prestado porque no tiene título y autorización comete el delito de curanderismo. ¿Sí? Eso es lo que tienen ustedes que tener bien en claro. ¿Sí? Igual ahora vamos a mirar algunos casos así reales para tratar de que ustedes vuelvan a ver esto. Ahora, estos delitos que están previstos en este artículo 208, curanderismo, charlatanismo, prestación o cesión de título, se caracterizan, ¿sí?, por el engaño. Esto es lo que yo les dije recién. El paciente tiene derecho a acceder a una información que está establecida en la 26.529, que quiero que ustedes después la repasen, que la vimos cuando vemos ejercicio legal, la vimos en la Ley de Derechos de los Pacientes, y que el paciente tiene derecho a recibir una información cierta, correcta, clara y precisa sobre todo lo que tenga que ver con su enfermedad. Y estos sujetos que incumben en estos comportamientos, precisamente se apartan de la verdad, ¿sí? Y no hace falta que necesariamente cometan un daño, no hace falta que se produzca un daño, porque este comportamiento en sí, esta irregularidad en la que están inmersos las personas que cometen este tipo de delito, ya es suficiente para que esté configurado el delito y para que la justicia pueda actuar y, de ser encontrados culpables, los sancione. ¿Sí? No hace falta que aquel que ejerce sin título y autorización efectivamente dañe, lesione o mate a un paciente.
Así lo mismo con el charlatanismo y lo mismo con la prestación de nombre. No hace falta que se produzca un daño. Generalmente las denuncias surgen a partir de algún daño. Generalmente sucede eso, pero no hace falta, ¿sí? El solo hecho de estar en esta situación irregular ya configura el delito. Eso también es importante que les quede claro, ¿sí? Y aún así lo hagan también gratuitamente y no cobren por hacer lo que están haciendo en esta situación así de irregularidad. No tienen título, o tienen título pero no tienen matrícula, o usan el nombre de otro, o prestan su nombre, o están prometiendo cosas que uno sabe que no va a cumplir, y aún así lo hagan sin cobrar al paciente y gratuitamente porque se creen buenas personas, lo que sea, lo mismo se configura el delito. ¿Está claro? Doctora, Sí. usar el nombre quiere decir como que yo me hago pasar por un odontólogo que sí tiene el título y yo no. Exactamente. Usás, o sea, vos sos la que realiza la práctica. Suponete, vos sos alumna, tenés, por decirte esta situación particular, vos sos alumna, todavía no te recibiste y querés empezar a ejercer, ¿sí? Y empezás a atender en un consultorio y, por ejemplo, necesitas prescribir o firmar algo y lo haces con el sello y la firma de otro, que te presta, ¿sí? Te facilita eso. Y a veces lo hacen, ha pasado que lo hicieron estudiantes hasta que se recibieron, o ha pasado que hay gente que hizo la carrera, la abandonó y no sé, le gusta, tiene conocimiento y ejercen y le presta a otro. O hay gente que es sancionada, inhabilitada y quiere ejercer igual porque no está preso, o sea, está inhabilitada, está haciendo una vida común. Sigue atendiendo y un amigo, un socio, una pareja le prestan nombre, ¿sí? Y usa el nombre de otro para firmar, para completar fichas de obras sociales. También puede ser eso, a veces vos no sos prestadora de una obra social y le pedís a un amigo o un colega que te preste el nombre para hacer las prestaciones mediante la obra social, por ejemplo. Eso pasa mucho. Pasa que por ahí no hay, que hay tantas denuncias o por ahí puede haber algún reclamo y se arregla en instancias privadas, ¿sí? Nos llega a la parte penal. Pero bueno, puede pasar, como vamos a ver en algunas noticias, que ha llegado a intervenir la justicia y ha aplicado las sanciones. Inhabilitación, impedimento para ejercer, incluso nos metieron presos, digamos, a estos sujetos que cometieron. Así que son delitos bastante importantes. Les repito, no hace falta que esté configurado un daño, una lesión o la muerte de una persona, sino que el hecho de que suceda esta circunstancia, ¿sí? Los requerimientos que dice el artículo, con que esto se cumpla, ya está configurado el delito. Y si hay un daño, peor todavía, pero bueno, no hace falta que exista. Bueno, y vamos con el artículo siguiente, que es el 247 del Código Penal, que habla de la usurpación de títulos y honores. Estos son delitos que se cometen contra la administración pública. Este artículo habla de que va a ser reprimido con prisión, que establece un tiempo. No hace falta que ustedes estudien los tiempos que establece cada artículo del Código Penal, porque eso los tiene que saber el juez, el abogado, no hace falta que nosotros lo sepamos, pero sí que sepamos cómo se configura el delito. Acá dice, aquel que ejerce actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Estamos hablando de una habilitación especial, ¿sí? Y estamos hablando también de aquel que públicamente se dé a conocer o se anuncie o lleve una insignia, dice, o distintivo, pero más que nada eso hace, por ejemplo, hace alusión a lo que es la publicidad, los plotters que uno hace en las clínicas o en los consultorios, o la forma en que hoy en día se viraliza, digamos, la información, y que hace alarde, se da a conocer con un cargo que no ejerza realmente, o se arrogare, dice, o sea, se hace como que tiene o que posee grados académicos, títulos profesionales u honores que en realidad no le corresponden o que no posee, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La usurpación de títulos u honores
es ejercer actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial sin poseer ese título correspondiente o autorización. O también implica ostentar en público, aun cuando no se realice ningún acto correspondiente, especialidades, grados, títulos u honores que en realidad no posee, ¿sí? El clásico ejemplo es aquella persona, por ejemplo, un odontólogo, que tiene únicamente el título de grado, ¿sí? Se recibió, tiene su título, incluso puede tener su matrícula, pero se da a conocer, por ejemplo, como cirujano, ¿sí? Y para ser cirujano bucomaxilofacial, eso es una especialidad y hay que tener la especialización correspondiente, ya sea el título de la especialidad o una certificación que te la brinda el Ministerio de Salud, por ejemplo, pero para eso hay que rendir un examen, hay que acreditar, etcétera, etcétera. O también aquellos profesionales que, por ejemplo, se anuncian, esto pasa mucho, un profesional que en algún momento fue profesor, por ejemplo, o residente en algún lugar, y ya pasó eso, o sea, lo pone como que en la actualidad está siendo profesor titular de tal carrera, profesor adjunto de tal materia, o residente en tal lugar, tendría que poner ex profesor o ex residente si eso no está sucediendo en la actualidad. Lo puede poner como un antecedente, pero no como algo que sea actual, si en realidad no está ejerciendo ese cargo o si no posee ese título o esa especialidad en sí, ¿sí? No sé si queda claro lo que es este tipo de delito. Básicamente su nombre le dice, se usurpa, ¿sí? Se apropia de títulos, de honores que en realidad no posee, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está acá? Sí, no. Bueno, ahora, a ver qué les puse acá que ya ni me acuerdo. Bueno, ahí les puse, otra vez son titulares de noticias reales. Por ejemplo, dice, cayeron falsos odontólogos que atendían sin matrícula y con un consultorio clandestino. Si ustedes recuerdan, aquellos que ejercen, que realizan las prácticas propias, en este caso de la odontología, y no tienen autorización para ejercer, ¿qué tipo de delito es? Curanderismo. Exactamente. Después otra noticia dice, 5 odontólogos truchos fueron detenidos. Ese trucho siempre usan los periodistas. Serían ilegales, el término correcto. Fueron detenidos e imputados por el ejercicio ilegal de la medicina. Fíjense cómo asocian ejercicio ilegal de la medicina a odontólogos. Por eso le digo que siempre la prensa es como que lo generaliza como ejercicio ilegal de la medicina, pero nosotros lo conocemos como ejercicio ilegal de la odontología, pero porque precisamente lo estudiamos de la perspectiva del odontólogo y porque estamos hablando siempre que hay una ley que regula las profesiones de la medicina, odontología y actividades de colaboración. Y acá dice en letra más chiquita, ninguno tenía título habilitante. Otra vez, carencia de título, ¿qué tipo de delito es? Curanderismo. Otro que no sé. ¿Qué, Dayana? No sé quién más. Curanderismo. Exactamente. Y el de acá abajo, que quiero correr, no puedo, se hizo pasar por odontólogo y atendió durante 14 años en un consultorio. Compartía el consultorio con su esposa, que sí es odontólogo. Se presentó una denuncia penal por el ejercicio ilegal de la práctica odontológica, en cumplimiento con las obligaciones de los funcionarios, porque es el colegio odontólogo el que hizo la denuncia, y en resguardo de la salud pública. Y ahora, ¿Puede ser que mi mujer, doctor, hizo prestación de nombre? ahí vamos a ver ustedes me van a avisar si lo pueden ver. Son 5 minutitos dura el video. Escúchenlo a ver si me avisan si lo escuchan y no. La historia que te vamos a contar ahora es realmente muy particular, pero muy particular. Es la de un odontólogo que atendió durante 14 años en su consultorio y no era odontólogo. La verdad, vos decís, no, no puede ser. Sí, puede ser, arregló caries, Perdón. trabajó en la boca de mucha gente durante 14 años y el hombre no tiene título, no se recibió de odontólogo. Bueno, le habrá faltado una materia. Bueno, no se trata de que le falte o no una materia. Es más, le faltaban
varias materias. Lo que estás viendo ahí es el rostro de Fernando Coachi. Pero para que esta historia tiene otras aristas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo descubrieron? Citibel, cerquita ahí de La Plata, uno de los barrios de La Plata. El hombre atendía en el consultorio ¿de quién? De su mujer, que sí es odontóloga. Su esposa es odontóloga y está habilitado el consultorio para su esposa. Pero el que más atendía ahí, y ahora vamos a leer, vamos a destacar algo del descargo que hizo, que estás viendo acá, su esposa. Ahora vamos a destacar algo para ver cuál es el papel de la esposa. Déjame decirte, apareció una denuncia anónima en el Colegio de Odontólogos por mala praxis. Fue una señora del Colegio de Odontólogos y dijo, este hombre me hizo un desastre en la boca. El Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires empezó a averiguar, a ver si había habilitaciones, si había cómo atendía a este hombre, quién era. Lo tenían en sus registros. Lo tenían en sus registros, el Colegio de Odontólogos. Bueno, hasta que tuvieron que hacer la denuncia en la justicia porque empezaron a detectar que había inconsistencias. Ahora te voy a contar después qué dijo la mujer, que en definitiva dice, a mí también me engañó durante 20 años y con este hombre, con mi ex marido, tengo 4 hijos. Pero ahora te cuento lo de la mujer, mira. Llega una denuncia anónima, pero por mala praxis. Y bueno, y ahí donde esa denuncia se pasa a la subcomisión de habilitaciones, rehabilitaciones, inspecciones. Cuando, bueno, el inspector va a su consultorio, él atiende este presunto odontólogo con barbijo, con guantes, le abre la puerta y cuando entra el inspector se encuentra con una paciente sentada ya anestesiada para proceder a un acto odontológico. Entonces, bueno, el odontólogo se saca el barbijo, hace ir a la paciente a la casa y ahí donde nosotros nos sorprendemos, el inspector se sorprende cuando le dice que no es odontólogo. Nunca había terminado la carrera por problemas personales, pero que ejercía la odontología hacía 14, 15 años. Que su familia no sabía, que él había mentido todo este tiempo, porque bueno, por ahí él estaba atendiendo en un lugar habilitado por una odontóloga y que esa persona no sabía realmente. ¿Esta odontóloga es la esposa de este supuesto odontólogo? Sí, pero ella todos estos años creyó que él era odontólogo. Usted se está preguntando lo mismo que nosotros. Todos. En 14 años, una sola denuncia no es un tema gracioso de todas maneras, pero bueno, hoy apareció una segunda denuncia. Ahora que una mujer que se enteró que, ese es el que me hizo un desastre en la boca, se fue al colegio odontológico también a denunciarlo. El hombre evidentemente estudió odontología, pero ahora vamos a ver qué dice la mujer, porque el caso de la mujer es tremendo, porque ella se siente, así como engañó a todos sus pacientes, ella explica que los papeles de la habilitación y todo, siempre los armó él, que él nunca le compartió, siempre se los desordenaba, él hizo todos los trámites para habilitar todo. Y ella, bueno, ella dice ser engañada. Mirá, a ver si tenemos parte de la carta que escribió en las redes sociales la mujer a la que está pidiéndole el divorcio por estas horas. Esa es la carta. No sé no importa si no tenemos destacado el parrafito, pero te cuento. Mira, ahí tenés. Soy una víctima más, totalmente ajena a la ilegal actuación de mi ahora ex marido. Creí en él, como muchos otros. Era mi esposo y es el padre de mis 4 hijos. Nunca dudé de la autenticidad del título exhibido, ni del sello, ni de los certificados de diversos cursos de posgrado que hizo, o sea, engañó a todos. Nunca tuve acceso a ningún documento relacionado con el manejo administrativo del consultorio, ya que esa tarea él la cumplía en su totalidad. Y después pone a salvo a sus hijos, dice, no somos culpables de nada, solo víctimas de un manipulador, mitómano y estafador. La mujer lo denuncia también, se pone a disposición del Colegio de Odontólogos la mujer, que dice que si bien estaban habilitados los dos en ese consultorio, no compartían pacientes juntos, es decir, él atendía a su gente y ella, que estaba muy dedicada a la familia, tenía pocos pacientes y no atendía a gente que atendía él. Es decir, nunca recibió ella una queja de la gente que este hombre atendió en Citibel durante 14 años sin haberse recibido. Entendemos que dejó la carrera en un lugar muy avanzado,
pero entendemos también de que hay varios que hicieron la vista gorda o no controlaron bien los papeles. ¿Por qué? Engañó con un título falso, engañó cuando había que hacer la habilitación, si bien usó el título de la mujer para la habilitación, pero engañó al Colegio de Odontólogos, a varios. Esta es la historia del falso odontólogo. Y para cerrar te voy a decir, ¿y qué? ¿Ahora lo van a juzgar por mala praxis? No, si no es médico. No lo puede juzgar por mala praxis. ¿Y entonces qué delito cometió? Usurpación de título. Ese es el delito por el que queda este hombre. Seguramente mucha gente que no esté contenta con su dentadura va a empezar a aparecer ahora en La Plata a Bueno, hasta ahí, denunciarlo. Usurpación de hasta ahí estamos con el videito. Dejar de compartir, a ver. Bueno, ¿pudieron escuchar? Sí, doc. Sí. Bueno, a ver, ahora me gustaría, si puedan, para charlar un ratito y ya ir cerrando el encuentro, que enciendan sus cámaras y me digan a ver qué entendieron. A ver, es complicado este caso, no es fácil, porque hay muchas cuestiones y aparte el periodista también es como que menciona así muchas cosas que no sabemos. Si les recuerdo lo que siempre decimos. Ay, esperen que yo les pique que prendan la cámara y yo no encendí la mía. Ahí está. Para empezar, la premisa es todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Tanto este hombre, igual está complicado porque hay como muchas pruebas en su contra, digamos, bastante contundentes, y también está aparentemente la esposa o la ex esposa. Esta noticia tiene unos, creo que 2 años por ahí, y que bueno, evidentemente la mujer le pidió el divorcio justo en medio de esta situación de denuncia que le sucede al hombre. A ver, ¿qué entendieron ustedes y qué pueden, como conclusión, digamos, que comprenden de que pasó acá? ¿Qué les parece? ¿Qué delito se cometió? ¿Qué pasaba con este odontólogo? O falso odontólogo, en realidad. Doc, Dice que sí. ¿puede ser un delito doloso y curanderismo? Sí, igual, ya les repito, cuando hablamos generalmente de los delitos cometidos por el profesional, el determinar la intención o la culpa, si bien lo vemos en una clasificación, más que nada a mí me interesaría que ustedes lo configuren dentro de la figura delictiva de las que vimos del Código Penal, ¿sí? Si es charlatanismo, si es curanderismo, si es prestación de nombres, si es usurpación de título. Eso es lo que yo apunto con este video que les mostré. Porque Usurpación determinar de un delito... profe, ¿Sí? profe, vendría a ser usurpación de título. Porque Pero eso de parte de la mujer. No, Y del de parte de hombre. él es curanderismo. Él, Para mí, pero él usurpa el título, o sea, él dice ser algo que no es. acordate, Natalia, que acuérdense de algo. La usurpación es ostentar títulos que no se posee, pero ustedes los están confundiendo como que él se anunciaba como odontólogo y no tiene el título de odontólogo, que también podría configurarse, porque todo esto, todas las leyes y artículos de las leyes están sujetos siempre a interpretación. Lo que sí es claro que esta persona, si es verdad de todo lo que se le acusa, cometió delito. Ahora, ¿qué tipo de delito? Lo más fácil y que quiero que no se confundan es, para empezar, es una persona que ejercía como odontólogo y no poseía título. No sé si tenía autorización, yo creo que no, porque no tenía título. Pudo haber hecho una autorización para ejercer, porque aparte, por lo menos de la información que se nos da, es como que es alguien que estudió odontología y dejó, ni siquiera terminó la carrera. Entonces sería más apropiado decir que esta persona, estamos igual analizando desde nuestra perspectiva, hay que ver realmente los hechos, las pruebas y demás, pero desde lo que más o menos pudimos apreciar, para empezar, esta persona cometió el delito de curanderismo. ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo sin tener título ni autorización. Hasta ahí, eso creo que es lo más probable y seguro. Ahora, la situación con la mujer,
que aparentemente sí era profesional odontóloga y sí tenía título, y dice que este hombre, por lo menos para hacer la habilitación del lugar, usó el título de la mujer. Eso es lo que dice la noticia. No sabemos también si lo usó para recetar o demás, porque no la amplía, digamos, no nos da muchos datos. Y entonces, lo que podemos inferir, ¿sí? Y que se menciona un poquito en la noticia, es la prestación de nombre, ¿sí? Pero ¿quién comete el delito de prestación de nombre? ¿Y la ¿Él mujer? o la mujer? La mujer. La mujer. Y acuérdense que cuando explicamos este delito, cuando hay alguien que presta, es el que comete efectivamente el delito de cesión de título, prestación de nombre, ¿sí? Y aquel que usa ese nombre prestado porque no tiene autorización, no es el delito de usurpación lo que comete, sino es el delito de curanderismo, ¿sí? No se va a... Para zafar no sabía nada, porque sabe que está en Ella el dice título. que no sabía nada. Sí, Por eso. no sabemos, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos. Supongamos, hipótesis, 14 años este hombre estuvo trabajando, trabajaba con la mujer, suponiendo y sin acusarla de nada, no. Estamos haciendo una hipótesis nada más del caso. Puede ser que la mujer haya sabido y lo haya dudado hasta que se descubrió, y en ese caso, si se comprueba eso, ella podría ser acusada del delito de prestación de nombre y, por supuesto, él de curanderismo. Ahora, si además supongan que él también ejercía sin tener la matrícula o ejercía en un lugar no habilitado, se sumarán delitos, ¿sí? Y eso son agravantes, son situaciones que complican más la posición de esta persona que está acusada, y verá el juez cómo resuelve y qué sanción le impone. La inhabilitación para ejercer no debería ser una sanción posible porque desde el punto de vista legal, en el sentido de que no tiene título que se le pueda inhabilitar, ¿sí? O sea, el juez yo creo que va a prever otra situación porque no tiene los papeles necesarios, no tiene los requisitos básicos para ejercer legalmente la profesión. Es un caso complejo igual. Yo a propósito se los di, pero porque sirve para que ustedes comiencen a reflexionar y analizar las situaciones que se pueden dar. A mí me gustaría que para el lunes que van a hacer el práctico, no sé si les parece, si les pareció bien trabajar, si les sirvió trabajar así en grupo. Yo no tendría inconvenientes en que así los docentes no tenemos problema que ustedes, en este caso voy a estar a cargo yo de las indicaciones del práctico del lunes, porque son 2 clases que di yo, 2 temas que di yo, que es ejercicio legal e ilegal. No tengo inconvenientes si a ustedes les sirve que vuelvan a trabajar, incluso en los mismos grupos que estuvieron, o bueno, los reformulen, no hay problema, pero que sea una actividad grupal, a eso voy, ¿sí? Entonces, lo que yo les pediría, más allá que yo les voy a dar alguna indicación ese día para que la hagan en clase, que si pueden, busquen algún caso, preferentemente que sea de nuestro país, para que los términos y los delitos que se mencionan se correspondan con lo que estuvimos dando, porque si ustedes por ahí encuentran noticias de, por ejemplo, de otro país, España, menciona con otro término el ejercicio ilegal, lo menciona como intrusionismo, entonces por ahí los va a confundir. Entonces traten de buscar cosas que hayan pasado en nuestro país, porque es la legislación que estudiamos, la de Argentina. No importa si entre grupos se llegan a repetir los casos, mi idea es, más allá de las indicaciones que yo les dé el día, del lunes, que ustedes las vayan a resolver ahí en clase, que ustedes lleven un artículo y vamos a hacer, les voy a pedir que hagan así un análisis como el que estamos haciendo ahora, y yo voy a pasar grupo por grupo por ahí para aclarar o hacer como una mini puesta en común del artículo que llevaron, ¿sí? Pero traten de buscar y llevar, no hace falta que lo impriman, con que lo tengan por ahí en el celular y me puedan mostrar, no hay problema. Si lo pueden llevar impreso, mejor. Y si no, lo llevan en el celu, con que uno del grupo lo lleve, ya está bien. Eso me gustaría que lo hagan para el lunes. Después, me gustaría, antes de terminar, recordarles el tema de las
fichas, las libretas y las fotos, por favor, aquellos que estén en situación de adeudar, no se olviden porque tenemos el encuentro del lunes y después no nos vemos.